¿vale? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Nuevamente con ustedes el doctor Francisco Contreras en el programa Hablando Claro de las Organizaciones. El día de hoy queremos platicar acerca de la logística e inventarios en el e-commerce. Para esto nos acompaña nuestro invitado, que para mí es un placer tenerlo aquí, ya que desde que tuve la oportunidad de conocerlo en algunos foros, me gustó mucho la forma en la que él podía determinar la parte del e-commerce, la parte de la logística y lo más importante, la parte de los flujos de los inventarios. Carlos Javier Laguna Ponce, maestrando en administración, licenciado en mercadotecnia y publicidad. Es nuestro invitado del día de hoy y es lo que quiere hablar a través de la situación del e-commerce. ¿Quién es Carlos? Carlos es maestrando en administración. Desde el 2017 a la fecha ha colaborado con la empresa Mercado Libre. Tiene un amplio impacto profesional en el mercado de envíos, en donde ha implementado y desarrollado a un gran equipo de vendedores. Ha trabajado con grandes marcas como Nike, C&A, Soriana, CB Directo, Sony, Mattel, así como con grandes importadoras y comercializadoras de la industria del e-commerce, adentrándose en temas relacionados a la logística, inventarios y calidad de stock. En el 2022, Carlos ayudó y estuvo como ponente en la Expo, Ecom Expo. Carlos, lo más importante y algo que me dijo cuando estuvimos platicando de llevar a cabo esta entrevista es: yo me defino como un comercial nato. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Al contrario, Francisco, mil gracias a ti por la invitación. Yo encantado de estar aquí contigo y con todos ustedes y de poder compartir un poquito de este camino literal que me he aventurado y que he tenido la oportunidad de estar explorando ahí, sobre todo en mis últimos años, en Mercado Libre, que es la empresa más grande de e-commerce, al menos en México y América Latina. Sí, fíjate que sí, me llamó mucho la atención, digo, por lo que sabemos de lo que es esta empresa y lo que ha gestionado, en alguna parte la disrupción que ha tenido esta empresa, digo, no un efecto comparativo con alguna otra marca internacional, pero ha tenido un efecto disruptivo, ¿no? Donde se enfocó, digamos, tropicalizó un idioma internacional a un idioma totalmente de América Latina. Y por eso, para mí me pareció muy importante que pues nos platicaras del e-commerce y la parte de la logística, ¿no? Tú sabes, el programa se llama Hablando Claro de las Organizaciones, tenemos el modelo o tenemos una forma de empezar que es preguntarte, antes de meternos al tema, es preguntarte, recomiéndanos un libro y por qué. Wow, venía un poco preparado al respecto. Fíjate que algo, me atrevo a recomendar este libro, se llama, que por acá está, se llama Curaduría, ¿ok? Justamente este libro nos habla un poco de toda la revolución digital, específicamente en un tema de datos, que se vuelve bien interesante. ¿Por qué? Porque al final nos dice, muchos de nosotros asociamos la curaduría 100% a un tema de arte, ¿no? Y el curador, eso es bien interesante, el curador no es alguien que estudie para ser curador, es alguien que por las horas de vuelo y todo el conocimiento que ha adquirido alrededor de algo, se puede volver un curador. Y justamente esto, y por eso es que lo recomiendo, nos habla el cómo hacernos expertos en algo nos vuelve curadores. Y en este caso, hablando en un tema de transformación digital y en un mundo de datos, hoy tenemos un sinfín de información disponible en nuestras manos con solamente abrir un buscador, teclear un par de letras y dar un clic. ¿Sabes? Todos tenemos acceso a eso. Pero realmente, ¿qué de toda esa información nos funciona para lo que necesitamos y o para lo que estamos buscando? Y justamente la curaduría nos habla de esta parte, ¿no? El libro es bien interesante porque nos pone ejemplos muy claros incluso de, y si me voy metiendo al tema del e-commerce, cuando justamente comenzaba, por ejemplo, Amazon, ¿no? De manera manual hacían las reseñas de todos los libros. Si nos vamos mucho tiempo atrás, recordemos que Amazon comenzó como eso, como una plataforma en la que se vendían libros. Entonces, había gente que de manera manual hacía las reseñas. Y luego se dieron cuenta que por el volumen y la cantidad de reseñas que tenían que hacer, pues ya no lo podían hacer manual. Y tuvieron que meterse a un tema de datos y de algoritmos y de hacerlo de otra manera, ¿sabes?
Entonces fueron curando la información y todo eso posteriormente se refleja, si lo seguimos viendo en un e-commerce, que es la recomendación que te hago. Es decir, tú te metes a buscar hoy, Francisco, una licuadora, ¿va? Y antes estoy hablando unos años atrás, tú te metías a buscar una licuadora y todo el día te seguían licuadoras de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes marcas, pero ¿qué crees? Tú ya la habías comprado, entonces ya no necesitas eso, necesitamos curar lo que Francisco necesita. ¿Qué es? Ya compró una licuadora, quizá ahora necesita un horno de microondas, quizá ahora necesita un extractor, quizás, ¿sabes? Entonces, todo ese tema de los datos, cómo se va interrelacionando, toda la visión y amplitud que nos puede entregar y también la manera en que nosotros los acotamos para aplicarlos es impresionante. Por eso les recomiendo este libro que se llama Curaduría. De verdad, de verdad, de verdad, es algo que a mí me ha dejado hasta un poco boquiabierto con algunos ejemplos, pero tiene toda la razón de ser, ¿no? Viene un capítulo o una parte de un capítulo donde nos habla del Museo del Louvre, donde justamente es como, bueno, Francia a partir de las guerras, todo lo que saqueó, todo, y como cualquier otro país que ha estado en guerra, no solo ellos, ¿no? Pero ellos, toda esta arte y todo lo que se trajeron y de repente fue como, ok, pues aquí está toda esta colección, ¿qué hacemos? Y una persona, que no recuerdo el nombre, pero que viene justo acá en el libro, es la que fue el primer y el gran curador del Museo del Louvre, que es justamente cuando comienza a hacer las exhibiciones por salas, y entonces vienen por épocas y no por autores, y es como dije, wow, fue una cosa que dije, órale, está bien, 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 bien interesante, y por eso me atrevo a recomendar este libro, Francisco. No, hombre, Carlos, muchísimas gracias. Fíjate que es un libro bastante interesante. En esta dilucida la parte de cómo poder entender la complejidad y los beneficios del tema de los datos. Cuando me hiciste a favor de recomendarme, yo no lo conocía el libro, me involucré un poco, lo empecé a leer y como bien comentas, está muy interesante y hasta cierto punto lo interesante lo vuelve futurista, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de una actualidad donde ya los datos, el contenido de los datos y las necesidades de perfilar, como bien lo comentas, el curador que decía, bueno, antes se presentaba por autor, ¿no? Y quizás un autor solamente tenía dos obras. ¿Qué pasaría si nosotros generamos épocas en lugar de autores? ¿Qué Claro, tanto genera el impacto para quien viene a visitar el efecto de las épocas y no los autores? Y eso es la cualidad de los datos, ¿no? Entonces, algo que lo comento así, me interesó el libro, me llamó la atención el libro por este contexto de decir, ¿qué futurista puede sonar? Aunque siendo honestos, no es así, no es futurista, es una realidad actual. Pero ¿qué futurista puede sonar el que cualquier organización se enfrente a determinar perfiles para enfocar sus esfuerzos, ¿no? Increíble la claro. parte del libro, te agradezco muchísimo. Y bueno, platiquemos entonces sobre el efecto del e-commerce. Eh, pues yo creo que la pregunta obligada, ¿qué es e-commerce, no? O cómo, ¿qué debemos de entender en la parte de e-commerce? Mira, el e-commerce tal cual es la transacción compra-venta a través de un medio digital. Por eso es de electrónico, e-commerce. Entonces, lo gran interesante para mí del e-commerce es toda la evolución y toda esta mutación que ha vivido y que ha tenido a lo largo de los últimos años, ¿no? Entonces, respondiendo específicamente es eso, es el transaccionar algo a través de plataformas digitales, por los diferentes medios, plataformas que hoy existen ya a nivel mundial, que además cada vez hay más. Creo que en México hay dos grandes competidores, Amazon, Mercado Libre, para mí son como las figuras que más representan la industria del e-commerce. De ahí se han sumado empresas como Walmart, se han sumado empresas como Linio, se han sumado empresas como Liverpool, y cada vez se va haciendo un poco más robusta la oferta. Sin embargo, la experiencia es algo que marca muy puntualmente quiénes son las cabezas de eso, que es una parte bien importante. Claro, fíjate que también el grado de especialización puede ser un tema aquí, ¿no? Porque el e-commerce entendemos que
es como tal el efecto de comprar a través de un intermediario que es el Internet, ¿no? Ujú. Es una modalidad de pedirlo, pero esto hace una facilidad, pero también puede generar una complejidad. Y por eso dices, los líderes, ¿por qué? Digo, hablando de una situación personal, no todos los e-commerce que comentemos, cualquier marca, no todos los e-commerce tienen una facilidad de devolución. Claro, No todos, ¿no? O sea, el ejemplo, tú compras algo y quieres devolverlo y es una situación que no es fácil. Sin embargo, ¿qué hace una comparación más viable y qué hace una diferenciación entre todos los e-commerce, como lo comentaste, de Amazon, Mercado Libre? Es que tienes una oportunidad de devolución tan fácil y tan sencilla como el hecho de no me gusta, ¿no? Lo pedí y no me gustó. Entonces, claro. y esto también hace el e-commerce, lo vuelve más valioso que el comercio frente a frente, ¿no? Oye, bueno, ¿y cómo funciona el e-commerce en el día a día? ¿Cómo es, tú que estás muy involucrado en toda la parte del e-commerce, cómo funciona? ¿Qué sucede día a día? Uf. Yo creo que depende la cara desde donde lo veas, pero, y a esto me refiero a mí, yo por ejemplo, que esto formo parte de Mercado Libre y lo vivo siendo el intermediario, también está cómo lo vive el vendedor y cómo lo vive el comprador. Eh, antes de adentrarnos un poco a esto, es bien interesante cómo el comportamiento del usuario ha madurado muchísimo en los últimos 4 años. Y esto también ha llevado a que tanto las plataformas como los vendedores tengan que ir madurando y tengan que ir ajustando lo que hacen en su día a día, ¿no? Creo que para mí, y fíjate esto, desde ahí vamos a comenzar con curaduría, porque es ok, yo quiero vender algo, ¿qué vendo? Realmente hoy tenemos un sinfín de oportunidades u objetos que podemos vender, pero tenemos que empezar a hacer una curaduría de qué queremos vender y empezar a buscar dónde hay oportunidades, dónde hay nichos, quién es nuestra competencia, puedo competir, no puedo competir, ¿sabes? Entonces, yo creo que el e-commerce comienza desde esta análisis de entender dónde puedo participar y con qué puedo participar para ser un player en función de la venta, ¿no? Eso es parte de los vendedores y obviamente el buscar con quién te vas a abastecer, cada cuándo te vas a abastecer, cómo vas a hacer operar tu o comenzar tu operación, que eso para mí es bien interesante, sobre todo a mí dentro de esta parte que comentabas y me hiciste favor de compartir en el inicio, en la cual parte de mi labor es implementar y desarrollar cuentas, yo disfruto mucho trabajar con pymes, muchísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera son más maleables, de alguna manera puedes hacer una mayor lluvia de ideas, están incluso un poco más dispuestos a trabajar en función de estas recomendaciones, a comparación de estos monstruos ya grandes que tienen políticas, que tienen reglas, que tienen procesos, que tienen que pasar X cantidad de autorizaciones para que algo suceda. Entonces, desde ahí va un poco diferente. Creo que a nosotros, por ejemplo, como industria, como plataformas, como industria del e-commerce, lo vivimos también en un tema de buscar la oferta adecuada con los vendedores adecuados en volúmenes adecuados, ¿no? Y esto se va robusteciendo en también cómo mejoro mi experiencia y cómo hago una mejor experiencia de compra para el usuario. Que hoy en día la logística juega uno de los factores más importantes, Francisco, dentro de la experiencia de compra de los usuarios. Si nosotros vemos a los usuarios compradores hace 4 años, lo que les interesaba era tener, por ejemplo, una plataforma de pago segura. ¿Sabes? Era el famoso de te van a clonar la tarjeta. Yo no compro en línea porque ya escuché que al primo de mi amiga de la secundaria le clonaron, ¿sabes? Eso era antes. La gente teníamos miedo de meter la tarjeta porque te la iban a clonar. Ya pasamos esa época. Hoy tenemos plataformas de pago 100% seguras que encriptan, ¿sabes? Es muy complicado que te clonen la tarjeta en estas plataformas. Posteriormente, entonces lo que le interesaba al usuario era tener condiciones de compra claras. Es decir, ¿cuánto tiempo tengo para regresar el producto? ¿Cómo lo voy a regresar? ¿Qué pasa si no me queda, si no me gusta, si no funciona? Migramos a o sea, ya la preocupación del usuario ya fue diferente.
Y luego, la preocupación del usuario ya ni siquiera es preocupación. Ya pasamos a una etapa de comodidad. La comodidad del usuario es que reciba el producto en su casa en el menor tiempo posible. La comodidad del usuario es que no le quedó, no le gustó y puede imprimir una guía en su casa, pegar una guía y lo entregue, ya sea que pida una colecta a su casa o vaya y lo entregue en alguna paquetería o en algún negocio que haga de estos servicios logísticos, ¿sabes? Es decir, el usuario ha venido migrando, lo que también a nosotros nos lleva a ir evolucionando en toda esta parte. ¿Por qué? Porque hoy ya no me interesa desarrollar una pasarela de pago, ya la tengo y es una maravilla. Hoy lo que me interesa es entregarte en el menor tiempo posible, de la mejor manera posible. Y repito, es ahí donde justamente la logística se vuelve un player súper, 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 súper importante dentro de la industria. Totalmente, totalmente, y como lo comentas, yo acotaría la satisfacción. Ojo, no es un tema, no es un tema, digo, yo sé que tú eres publicista, ya, y ya entiendo mucho de tus pláticas, cómo manejas el tema publicista. No, el tema no es un tema de publicidad en este contexto, pero sí creo que un efecto del e-commerce conviene en un entorno de satisfacción, porque como lo comentaste, la logística que puedes implementar, ejemplo, en un efecto de devolución, es tan fácil como que me entregas el producto hasta las puertas de mi casa en el mejor tiempo posible, en el corto tiempo posible mejor, y si en ese momento no estoy satisfecho, lo puedo devolver y está la logística implementada para que yo en lo más cercano a mi domicilio pueda yo hacer una entrega y una devolución. Cabe destacar que antes de esta charla me metí a todo el concepto de e-commerce, por eso estoy Bien, participando mucho bien. contigo en esta parte y lo entiendo así, ¿no? Digo, al final del día, la misma aplicación me recomienda ubicaciones donde yo puedo ir, dejarlo y en ese momento la compra ha sido cancelada, ¿no? Una ventaja del e-commerce, ojo, una ventaja del e-commerce para el usuario en el grado de satisfacción. Y la pregunta que yo creo que haría es, digo, porque, bueno, primero te voy a hacer una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo puedo vender en el e-commerce? O sea, yo ya tengo un negocio y quiero vender. ¿Y por qué suspendí la otra pregunta? Digo, sería encaminada y posiblemente te pediría que nos ayudaras. Es, este entorno de logística y de evolución y entrega tan ágil, yo que ya estoy en el e-commerce o que me voy a involucrar en el e-commerce, ¿qué tanto me beneficia a mí como organización, como empresa? Wow. Mira, lo primero, partamos. No sé si conozcas o has escuchado hablar de la AMBO, que es la Asociación Mexicana de Ventas Online. Sí, 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 Eh, escuchado. Justo la AMBO, en su último reporte que sacó, que es el reporte de 2022, hay 5 motivadores principales de compra que incitan a la compra a los usuarios. Y el motivador sostenido y que creció versus todavía el año anterior es el tema de la logística, ¿sabes? Entonces, hoy lo que más le gusta al usuario es recibir en su casa lo más pronto posible. Entonces, justo a partir de esto, ¿a qué voy? La logística sigue jugando este gran, eh, este gran diferenciador dentro de la industria. Y aquí voy a hacer una acotación a otro libro que en algún momento leí que se llama The Four, Los Cuatro. Este libro prácticamente de lo que nos habla es de los 4 jinetes del apocalipsis desde un punto de vista tecnológico. ¿Va? Twitter, Apple, Google y Amazon. Y lo que destaca el libro es que Amazon se vuelve este monstruo del e-commerce cuando se vuelve dueño de su propia logística, hablándote en Estados Unidos. Cuando ellos compran sus aviones, cuando ellos ya tienen sus camiones, cuando ellos hacen esta red logística, es cuando se vuelven este monstruo del e-commerce. Ahora, aterrizándolo al tema justamente un poco más local. Tú, como emprendedor, tú como negocio, va a ser complicado que logres dar tanto en costos como en tiempos, esta misma experiencia. ¿Sabes por qué? Porque dependes de un tercero. Dependes de un estafeta, de HL, paquete express, etcétera. Y ellos, pues, se van a entregar en sus tiempos y van a acotar en esto. La cosa que hacemos nosotros en Mercado Libre es justamente tenemos una red logística propia que nos permite entregar gran parte de nuestras ventas en menos de 24 horas.
ya sea que el producto lo tengamos en nuestros almacenes o ya sea que lo tengas en tu almacén, Francisco, dependiendo del modelo y del tipo de logística, pero un gran porcentaje lo entregamos en menos de 24 horas. Entonces, esto hace un diferenciador importante incluso dentro de la misma plataforma para el que dice, tú puedes pagar y la gente está dispuesta a pagar una lana más, pero porque le llegue más rápido, que le salga más barato y se tarde 3 días. Entonces, acá es donde juega ese rol bien importante. ¿Y cómo comenzar en el e-commerce? Es bien interesante. Hace unos años yo creo que era un poco más sencillo. Y, y no porque ahora sea difícil o complejo, sino porque ahora hay un tema ya de impuestos y donde el SAT justamente ya se metió y ya hay impuestos sobre el e-commerce. De hecho, hace poquito en la Cámara acaba de haber otra vez un ajuste. Y esto nació hace 2 años, más o menos 2 años y medio, el tema de los impuestos. Yo considero que la mejor manera de empezar en el e-commerce es, si tú ya estás vendiendo algo, estás del otro lado, porque ya tienes como específicamente cuál va a ser tu línea de productos y sobre la cual vas a trabajar. Y platicábamos hace un momento que puedes comenzar desde el marketplace de Facebook, ¿sabes? Ahí no pagas impuestos. Ahí lo único que vas a hacer es subir tu publicación, poner las características y listo. Contestar preguntas, acordar las ventas, donde te veo, y está excelente. Solo que considero que es quizá un mercado un poco más informal y un poco más limitado quizá. Incluso desde mi perspectiva, me da un poquito de inquietud el tema de comprarle a alguien a través de Facebook, pues porque te tienes que ver con alguien y llevas la lana en efectivo, y no vivimos desafortunadamente no es el país más seguro del mundo, como para llegar con 5,000, 10,000 pesos o más o menos a una plaza y llevarlos en tu bolsa y medio encontrar a la persona, ¿sabes? Ahora, yo esa es la manera en que, pero esa es la manera en que te podría recomendar iniciar. ¿Por qué? Porque ahí tienes prueba y error, vas conociendo y vas entendiendo. Y luego ya están las plataformas donde te vuelves un poco más profesional. Llámese Mercado Libre, llámese Amazon, llámese alguno de los otros, donde vas a competir contra más vendedores que están vendiendo lo mismo que tú o algo muy similar, los famosos commodities, ¿no? Y ahí es donde ya nos tenemos que profesionalizar en qué, en tener imágenes que valgan la pena y que llamen la atención, en tener descripciones puntuales, en contestar preguntas lo más rápido posible, porque acá es una experiencia diferente. Un usuario en promedio, y si no me equivoco, navega de 7 a 9 minutos dentro de la plataforma cuando quiere comprar algo. Y dentro de eso navega 4 o 5 páginas diferentes de lo que está buscando. Entonces, ahí estamos hablando que está viendo entre 150, 200 publicaciones. Si ya vio la tuya y te preguntó, si tú eres el primero en contestar, tienes una gran probabilidad de que esa venta se quede contigo. Si te tardaste 3 horas en contestar y hubo otro brother que contestó en 5 minutos, seguramente ya se fue con él, porque es quien primero de alguna manera le dio ese servicio. Entonces, lo primero es eso, identificar qué tengo, dónde me interesa ponerlo, subirlo, hacerlo de la manera profesional mejor posible. Repito, imágenes, texto, descripciones. Y eso poco a poco te va a ir aventurando en hacerlo mejor. Que eso es bien divertido también, el cómo lo voy haciendo mejor. Claro, claro, total. Fíjate que sí es cierto, antes de entrar en línea, digámoslo de esta forma, antes de empezar a grabar, estábamos platicando este tipo de modalidad del e-commerce, ¿no? Y también veíamos un ejemplo, los grupos de Facebook, ¿no? ¿A qué voy, no? El contexto del efecto de la compraventa no es algo que se esté quedando en el pasado. Tampoco quiere decir que se va a poner en desuso. Sin embargo, sí viene a presentarse una alternativa muy cómoda para el comprador, el hecho de que ya tengamos una solicitud de compra y que alguien nos lo haga saber, entender y entregar, ¿no? Entonces, el punto de Facebook, del marketplace, que también se vuelve un tema de inseguridad, o sea, tampoco tenemos de perfilar en todo el contexto a lo negativo, pero es una moda, es una forma.
Y también el tema este de los grupos, digo, a mí, digo, yo creo que cualquiera de nosotros hemos tenido oportunidad de ver un grupo de alguna zona de casas, ¿no? Entonces ahí te hacen ofertas, te venden productos nada más exclusivamente de Claro. la zona, que de alguna forma puede incrementar la base de seguridad para el comprador, pero que necesita el vendedor entonces generar una logística propia, como lo comentaste, ¿no? Y es realmente, ¿qué hizo tan grande las empresas? Bueno, la adquisición de su logística. Entonces, tú que vendes, que tienes un negocio pequeño y mediano, que solamente estás ejerciendo el e-commerce a través de estas ventas por redes sociales, entonces algo que debes de entender y comprender es tu logística, cómo lo vas a hacer llegar esta implementación de un chico en bicicleta, un chico en moto, cómo voy a hacer, cómo voy a invertir este tiempo de cuando ya me den mi compra, lo tengo que llevar, lo tengo que entregar y cumplir con el efecto, que eso es lo que ha hecho valioso. Digo, aquí hablamos de, tú sabes bien, Carlos, que a mí me gusta mucho hablar del efecto de las escalas, ¿no? No todo siempre va a ser un modelo grueso. Hay modelos pequeñitos que podemos implementar y saber, y de alguna forma escalar, extrapolar o intrapolar, decir, oye, pues sí, eso lo hace Amazon, tiene una cadena de suministros fuertísima. Bueno, ¿yo qué puedo utilizar? Yo que me dedico a la venta de, no sé, ¿no? De quesadillas, ¿no? De hamburguesas. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, o sea, tú puedes también generar una parte del e-commerce, empezar, quizás este modelo tampoco fue funcionar en una plataforma muy robusta, pero sí ya puedes jugar en esta implementación de decir, estoy dentro de un modelo de venta que es el futuro. No quiere decir que perdamos el efecto del face to face, del tú a tú, del llego y pido y me lo entregan. O sea, realmente es un modelo que ya está siendo competitivo y que si tú no estás dentro de este modelo donde te publicas, donde te ofertas, donde te hacen preguntas y contestas, como lo comentaste, muy importante que la gente esté atendiendo las preguntas y las dudas. Y lo más importante es el hecho de que tú puedas entregar como tal el producto y entonces tenga la satisfacción. Y seguramente a cualquier escala y con los riesgos de cualquier escala, seguramente vas a tener una cualidad competitiva, diferente y un impacto en tu organización y un impacto en tu empresa, ¿no? Fíjate que, Claro, como comentabas, el hecho de la Asociación Mexicana esta de, que no es muy conocida, ¿no? La Asociación Mexicana no, de ventas online, de, ¿no? Que supongamos ahorita algo que trae en auge esta asociación es el punto de eh, ¿cómo se llama la venta de Buen Fin? de Buen Fin, ajá, El incremento que presenta o que supone en las ventas online, en el e-commerce, para este Buen Fin, que ha sido una situación exponencial a la X potencia cada año. claro. El Buen Fin empezó vendiendo en físico, ¿no? El Buen Fin empezó todo el mundo cargando sus cosas, metiéndolas al coche y cargándolas a su casa. Y ya ha mutado a que ahora se espera pues un incremento de 4 veces lo que sucedió en la venta del año pasado. Un año de diferenciador, nada más. Entonces, Y ¿vale? tiene un fenómeno bien interesante eso además. La pandemia fue lo que vino a ser un boom del e-commerce para todos. Para algunos fue la tormenta perfecta, de verdad. Pero lo interesante después de eso, Francisco, es la gente comienza a salir más o menos 2020, pandemia llega a 2020, finales de 2021 que podemos comenzar a salir un poco más. La tendencia comienza a ser bien interesante y es algo que se mantiene en la actualidad. La gente va a los centros comerciales, busca el producto, lo prueba, me gusta, me queda, listo, gracias. Regreso a casa y lo compro en línea. Esa es una nueva tendencia también y es cuando la gente pensaba que iba a ser lo contrario. De ya podemos salir, ya los esperamos nuevamente en nuestras tiendas. Sí, te espero porque hoy me sirves más como un showroom que como una tienda para adquirir el producto. Perdón, tenía yo el micrófono apagado. Tienes toda la razón, realmente fue un efecto, es parte del efecto disruptivo, parte del cambio, ¿no? El punto.
de la pandemia, pero te digo, yo creo que aquí en toda la parte de la organización, primero es no permitamos que este cambio se nos vaya de las manos. No Claro, permitamos que nosotros como empresarios, pequeños, medianos, grandes, super grandes, o el contexto que nosotros queramos ver, porque cada quien tiene su ideología de su negocio y cada quien tiene un esfuerzo involucrado, ¿no? Entonces, no sientas o no debes de sentir el efecto de que esto se puede ir de tus manos y que el día de la mañana, del día de mañana no tengas un efecto competitivo, ¿no? Te digo, como empezamos a platicar, por ahí el autor Julio Verne no hablaba de historias muy futuristas, ¿no? Y este libro se me asemejó cuando lo empecé a leer, el libro que nos recomendaste, y esta plática se me asemejó también, pero no pensemos que es un futuro que está lejos. Mejor dicho, todo esto que estamos platicando, la oportunidad de poderme vincular en el e-commerce es hoy. Y no porque yo tenga un negocio muy chiquito o que porque no tenga yo un negocio que realmente tenga productos que se vendan a través del e-commerce, me voy a quedar fuera, ¿no? Entonces, claro. Carlos, muchísimas gracias por todo este contexto y esta plática. No sé, digo, es muy interesante y esta parte yo creo que nos puede dar para platicar muchísimo más, pero por favor, Carlos, yo nada más te quisiera hacer una última pregunta es, y en el e-commerce, de todo lo que hemos hablado, ¿qué viene? ¿Qué viene a futuro? ¿Qué podemos esperar a futuro? Wow. Viene, viene y hoy está una tendencia bien interesante. Eh, que la tendencia es el uso del video, videos cortos de alto impacto, lo que ha hecho TikTok, No, ¿sabes? espérame, porque entonces ahí nos estamos dando un balazo en el pie, man. Esta entrevista debió de haber durado 2 minutos y vaya, o sea. Ya Hay veces que el sé, contenido no lo permite, ¿no? Yo creo que esa es también la parte. Pero muy bien, ok, videos cortos. videos cortos. ¿A qué voy con esto? Cuando tú compras algo, regularmente consultas a alguien más. Conoces, lo ubicas, lo has usado, qué tal te salió, cómo te funcionó. ¿Ok? Hoy las plataformas, Mercado Libre, ya tiene una galería de videos en las cuales la gente o hace una reseña de lo que compró o comparte lo que está vendiendo, ¿sabes? Como de, entonces ya no solamente vas a comprar eh, un microondas, sino ya la persona te muestra cómo viene el microondas, cómo conecta, te cuenta esa experiencia en 30 segundos de cómo funciona esto. Entonces eso ya es como, pum, claro, me gustó, me hizo sentido, lo compro. Esta es una tendencia que se está viniendo y que está bien interesante. ¿Por qué? Porque creo que va a ser, hoy en día existe justamente se me cae la palabra, como los influencers que tenemos habitualmente en redes sociales. Y seguramente ahora habrá influencers alrededor de la compra y alrededor de productos y alrededor de marcas a través de esto. Creo que es una parte que viene para el e-commerce. Y la segunda creo que sigue siendo la evolución de la logística, ¿no? Ensanchar los diferentes canales, el tema que viene ahora del nearshoring también, ¿no? En el cual prácticamente es fabricado en China, ensamblado en México, pero hecho o facturado en Estados Unidos. Entonces, todo esto viene también. Y yo creo que en temas de logística nos vienen cosas bien interesantes, cosas de drones, cosas justamente donde cada vez se tienen más crossos o más hubs que acercan producto específico a la gente en zonas específicas, que todo eso nace a partir de datos y curaduría, que justamente te dan una mejor experiencia. Entonces, yo creo que viene una revolución en cuanto al uso de los datos para seguir creando y acercando productos, vendedores, compradores y todo eso mejore la experiencia, Francisco. Y bueno, en algún futuro no lejano ya vendrán estas cosas donde aquí le das clic y otra maquinita te creará y te entregará el producto en el momento casi que de inmediato, que eso está un poco lejano, pero ya no lo veo tan lejano. Y hoy viene esta otra experiencia. Hay países donde ya se entreguen drones, ¿no? Y te entregan desde comida hasta ropa o N cantidad de cosas. Entonces, yo creo que es algo para lo que mutamos. Y otra cosa con lo que me gustaría también compartir antes de cerrar, es que
Diste un dato bien clave, que es el crecimiento que tiene el e-commerce a partir del Buen Fin y de manera sostenida año tras año. Pero México es una de las economías que no para de crecer en temas de e-commerce año tras año. Y estamos como en los 4 a nivel mundial. Y no te hablo de los 4 más importantes, porque hay economías todavía más grandes, pero sí de los 4 que no dejan de crecer. Y eso es impresionante, porque hay otros países, como es Estados Unidos, como es Brasil, que son monstruos, pero ya se estacionaron. ¿Sabes? Siguen creciendo, pero ya a menor escala. México no. México sigue siendo esta economía que está, crece y crece y crece en e-commerce, que es una joya. Así que vendrán drones, vendrán cosas nuevas, bien interesantes, que no dejen de sorprendernos y sobre todo, y hago mucho énfasis en esto porque realmente es lo que hace la diferencia. Cosas que cambien la experiencia del comprador son los que van a determinar el futuro, sobre todo de qué plataforma sigue siendo punta de lanza, cuál se estanca o cuál ahí se va quedando. Fíjate, interesantísimo. Tocaste varios temas, digo, tú eres especialista en toda la parte de e-commerce. Gracias. Pero algo que comentaste, 2 puntos en esta parte, dices, México está ávido, lo veo así. México siempre está ávido de tener conocimientos, de crecer en la parte de conocimiento. Y por eso se vuelve esta parte de lo nuevo, la innovación, se vuelve parte de una necesidad cotidiana, de una necesidad común, cotidiana de todos los mexicanos, ¿no? Como lo comentaste, el nearshoring, ¿no? Digo, la globalización hizo en algún momento el offshoring, ¿no? El efecto de un efecto global del mundo, de entonces crear mi producto, etiquetarlo, traerlo, facturarlo, pero entonces lo distribuyo desde otro punto, ¿no? Eso fue la globalización y generó el concepto del offshoring, ¿no? Y ahora, en un mundo totalmente globalizado, en un mundo generalizado, estamos necesitados del nearshoring y entonces viene el efecto de que en México. Digo, ¿por qué hay mucha, en efecto, de organización y empresarial esta tendencia de hablar de esto, ¿no? De acercarnos las cosas cada vez más. Importantísimo ese comentario. Carlos, ha sido una entrevista bastante enriquecedora, bastante importante, yo creo que en esta parte. Yo ya, de hecho, te dejo la invitación para que en algún momento, si tienes algún otro tema, te gustaría otra vez el foro, te lo agradezco y con nosotros con mucho gusto volvemos a invitarte. Por favor, no sé si tendrás un comentario para cerrar, te lo agradecería. Nada más que agradecerte un montón, Francisco, por la invitación y el espacio de estar acá. De verdad es un gusto y un honor para mí compartir estos minutos contigo y con todo el foro que nos acompaña o nos acompañará cuando vean esto. Les invito a que emprendan en el e-commerce. No es una ciencia, es disciplina, tal cual. Es disciplina y es algo, y con esto cierro, porque si no me agarro media hora más, pero he tenido la oportunidad de ver y de trabajar con gente que empezó en un local chiquito en el centro histórico de la Ciudad de México, que un pedacito era su oficina y un pedacito era su bodega, y ahí literal dormían cuando llegaban pedidos grandes y demás. Y él tiene hoy en ese mismo edificio 2 pisos, y además tiene bodegas donde ya le llegan 20 contenedores. O sea, ya ha sido una labor de disciplina, disciplina. Esa persona eh, es alguien de quien yo me siento muy orgulloso porque lo vi crecer de una manera impresionante, de estar en una cosita chiquita a ser un monstruo que es hoy. Y ha sido constancia. Entonces, no es una ciencia, es una disciplina y es voluntad. No hay magia, simple y sencillamente voluntad y hagámoslos. Así que invito a todos aquellos que en algún momento no sabemos qué hacer o que queremos hacer algo y que no lo tenemos claro. El e-commerce es para todos, de verdad, para absolutamente todos. Puedes empezar con una inversión de 1,000 pesos o puedes empezar con una inversión de 1,000,000 de pesos, pero de ti decide empezar a hacerlo, que eso es lo que invito a que hagan. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. De verdad, estamos muy agradecidos contigo con la entrevista. Bueno, nos despedimos. Estuvo con ustedes Carlos Laguna, hablando de e-commerce y logística. También estuvo con ustedes el doctor Francisco Contreras en el programa Hablando Claro de las Organizaciones. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.